Muy buen día a todas las personas que estén viendo este video. Me presento como en todas las clases anteriores. Mi nombre es David González Huica, trabajador social de la Fundación Chilena por la Discapacidad y el encargado de realizar lo que son las sesiones presenciales por el curso de prevención de violencia de género hacia mujeres en situación de discapacidad, también realizado por la Fundación Chilena por la Discapacidad. En este momento nos encontramos en la sesión 2 de lo que vendría a ser la tercera unidad de este programa y esta capacitación que se está realizando para la formación de personas las cuales puedan abordar efectivamente lo que puede ser la violencia de género, la cual se pueda generar efectivamente hacia mujeres en situación de discapacidad. Por tanto, vamos un poquito yendo al punto, vamos a ir hacia el abordaje de la violencia de género y principios básicos de atención, los cuales se tienen que tener en mente y se tienen que tener en cuenta también al momento de realizar una atención, o sea, desde un profesional hacia la persona que está siendo sujeto de intervención. Los principios básicos en este sentido podemos tomar el no hacer, por ejemplo. El no hacer es permitir que la violencia continúe. Con no hacer no nos referimos, por ejemplo, a la escucha activa. Con la escucha activa nosotros ya estamos analizando la situación, estamos escuchando. La persona también que está comentando la situación va a tener una oportunidad, por ejemplo, de poder descargarse, de recibir contención emocional, por ejemplo. Por tanto, el no hacer nos referimos un poco más al tema de la indiferencia. Indiferencia la cual se puede generar producto de no empatizar por la situación, realmente no buscar una solución a todo el problema que se está generando, por ejemplo. Proporcionar también una asistencia integral y personalizada. Es importante y va a ser muy básico para la atención. Con integral nos referimos también a que pueda tener nuestra atención la persona a la cual estamos atendiendo y también pueda tener a su servicio las redes que pueda contar también nuestra institución. Por ejemplo, probablemente si es que nos llega una situación de violencia, efectivamente llega la mujer la cual está sufriendo violencia, en este caso, a la institución en la cual nosotros trabajemos, quizás nuestra institución no va a tener psicóloga, psicólogo, trabajador social, por ejemplo, o personas las cuales sepan hacer algo que pueda ser como una denuncia, por ejemplo. No van a contar con los medios o los profesionales no cuentan con el conocimiento para realizarla. ¿Qué podemos hacer? Podemos generar, por ejemplo, una derivación hacia otra institución la cual sí pueda tratar esta situación como se debe. Por tanto, la asistencia integral no solo tiene que ver con nosotros, sino que también tiene que ver con las redes que nosotros también podemos activar para generar una atención integral. Puede ser tanto como de otras instituciones, puede ser agrupaciones en las cuales participa la persona, pueden ser personas significativas para la vida de esta persona a la cual vino a contarnos esta situación, por ejemplo. Por tanto, nos referimos a un todo cuando nos referimos a lo integral. Orientar también a la mujer hacia el empoderamiento como principal objetivo de la intervención. Tener harto ojo y harto cuidado, como lo hemos estado hablando en las otras clases, sobre el tema de infantilizar, en este caso, a la persona a la cual está sufriendo violencia o está pasando por esta situación tan complicada. Eh, Evitar decirle pobrecita, chiquitita, por ejemplo, sino que indicar y también hacer que la mujer forme parte de las decisiones, ya teniendo el convencimiento de que se encuentra en una situación más o menos peligrosa, complicada, y decirle efectivamente, tú tienes la fuerza y tienes el poder para superar esta situación. Tú eres también responsable de lograr salir adelante, tienes la energía, tienes la capacidad, tienes el poder, para que también la mujer también se vaya creyendo el cuento y no se vea rebajada por la situación, o no se sienta tampoco como la pobre víctima, como la chiquitita, que todo el mundo la tiene que estar apoyando, sino de que ella también se sienta con el poder y se sienta también importante en toda esta intervención. También estimular y apoyar a la mujer a lo largo de todo el proceso de atención, respetando su propia evolución y hacerle sentirse siempre acompañada, asesorada y ayudada en la toma de decisiones. Tenemos que también generar convencimiento. Tú en estos momentos te encuentras en una situación delicada, te acaban de amenazar de muerte, has sufrido violencia física de forma constante, te están insultando, te están quitando tu dinero, por ejemplo. Por tanto, el apoyo tiene que ir dirigido hacia la superación. Y también la mujer tiene que formarse y hacerse parte de toda esta intervención. No hacerse como un objeto o una persona pasiva, por ejemplo, sino que principalmente ir evolucionando la situación y que ella misma también se vaya dando cuenta de que está realmente en una situación complicada y en una situación de violencia intrafamiliar. Combatir el aislamiento y la culpa también.
Por ejemplo, fomentar que la mujer se reúna con personas que le hacen bien en su vida, que son personas positivas, que le entregan en este tipo de situaciones también comentarios positivos, los cuales también no la hagan sentir culpable. Si vemos que, por ejemplo, puede tener un contacto bien cercano con su madre, por ejemplo, pero nosotros al hablar con su madre nos damos cuenta que la madre también incentiva de que el rol de la mujer es quedarse en la casa, está bien que su marido le haya pegado, por ejemplo, está bien que los hijos le peguen. Por tanto, eso de si nos damos cuenta no va a ser una persona positiva para el proceso por el cual se va a ir cursando, que es para evitar que se siga generando este círculo de violencia. Por tanto, vamos a tener que buscar de repente a otra persona. Puede ser incluso una hermana, puede ser una hija, un hijo, alguna persona cercana, la cual nosotros nos demos cuenta que efectivamente vaya a ser algo positivo para la vida de esta persona y no algo negativo. Que la pueda ayudar a salir adelante, que le diga cosas positivas. Está bien que hayas puesto la denuncia, está bien que le hayas comentado esto al trabajador social, a la psicóloga, está bien que hayas ido a decirlo a la municipalidad, por ejemplo. Una persona que sea un apoyo positivo en este sentido y que no la haga sentir culpable y que no la haga sentir mal también por las decisiones que ha tomado. Combatir la visión que el maltratador le ha impuesto sobre ella misma. Muchas veces ocurren las situaciones que se rebaja a la mujer, se le indica de que no vale nada, que es un inútil, una buena para nada, por ejemplo. Por tanto, nosotros como profesionales tenemos que combatir esa visión en la cual hay una gran posibilidad que ya la mujer la haya hecho parte de sí. Sí, es verdad que no valgo para nada, es verdad que soy tonta, es verdad que no debía haber venido, por ejemplo. Por tanto, nosotros tenemos que combatir esa visión que probablemente ya ella lo tenga sobre sí misma y darle a entender de que ella es una persona capaz de generar cambios en su vida. Y no recomendar nunca terapia en pareja. La terapia en pareja en este tipo de situaciones va a sugerir, va a, va a intentar en el fondo que se revive un poquito la llama del amor, va a intentar de que la pareja se reconcilie, por ejemplo, que hayan otros tipos de atenciones más amorosas, por ejemplo, y es muy probable que también los episodios de violencia se acaben. Pero ¿qué es lo que sucede? Probablemente se acaben unos días, una semana, unos meses, por ejemplo, y la mujer se va a ver sumergida de nuevo en esta situación de violencia. Por tanto, no recomendar terapia en pareja cuando nos lleguen situaciones a nuestra consulta, a nuestra institución, por ejemplo, de terapia de pareja. Asegurar también la confidencialidad de los datos y de las actuaciones. En este sentido, cuidar mucho el anonimato de las situaciones y siempre y cuando sean para personas las cuales no tienen relación con la intervención la cual va a estar cursando la mujer en este caso. Si yo, por ejemplo, tengo una dupla, yo siendo trabajador social tengo una dupla la cual es psicóloga, yo estoy en la obligación también y en el compromiso de indicarle también a esta dupla en qué proceso vamos, por ejemplo. Hoy día no, hoy día llegó, me dijo de que se había comunicado de nuevo con la persona que le generaba una situación de violencia, que ella entendía que no tenía que hacerlo, pero fue por algo importante, por ejemplo. Le tengo que comentar estas cosas a mi dupla con nombre y apellido. Pero no puedo estarle diciéndole a la vecina, hoy no, si yo trabajo acá, me llegó este caso, que es aquí, que es allá. Podemos referirlo con anonimato. Atiende a una persona que estaba pasando, por ejemplo, por una situación similar. No indicar nombres, no indicar apellidos, no indicar el lugar donde viven, dirección, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, tenemos que mantener el anonimato de los datos sobre esas situaciones, pero también podemos ocupar esos datos, por ejemplo, de forma anónima para poder ayudar a otras personas. Quizás tanta intervención que se realiza, el ejemplo de superación de una persona nos puede ayudar para referírselo a otra persona, para indicar que no es el fin del mundo, para indicar que no todo se ha acabado y también entregarle fortaleza a esa persona con la cual estamos conversando. Ofrecer un lugar seguro y acogedor para la atención. Idealmente ofrecer un lugar donde se pueda conversar, el cual tenga una distancia suficiente para poder conversar, el cual tenga, por ejemplo, pañuelitos para poder secar las lágrimas, vasos con agua, que no hayan distractores en ese lugar, que no vaya a ser cosa que entren y salgan personas, que no estén personas ajenas a la atención de esa persona en ese lugar. Yo, por ejemplo, no puedo llevar a una intervención así de forma tan delicada a una mujer, por ejemplo, en el cual haya muchas personas, de repente en el centro, en un banquito, porque hay una gran posibilidad de que alguna persona también vaya a escuchar. Por lo tanto, tenemos que tener como harto ojo y harta atención sobre este tipo de situaciones. Valorar el riesgo también. Lo conversaba también en las clases presenciales que existe el violentómetro.
Violentómetro intenta como indicar más o menos en qué etapa del episodio de violencia se puede encontrar la mujer. Si bien no suelen haber casos en los cuales de un día para el otro la pareja de esta mujer se pueda levantar y le pueda pegar un combo, por ejemplo, o un tirón de pelo o una amenaza de muerte. Por lo regular la violencia va escalando en este sentido. Indiferencia, gritos, violencia psicológica, y ahí vamos escalando. Después de eso puede ir las amenazas, pueden ir los golpes, por ejemplo. Por tanto, el riesgo no va a ser el mismo que una persona a la cual sufrió una amenaza de muerte a comparación de una persona a la cual vamos recién en una etapa de diferencia. Pero es importante, sea una etapa o la otra, activar los recursos para proteger de manera efectiva a las mujeres las cuales están siendo víctimas de agresiones o de violencia. Pero tener el ojo harto en eso, de que esto todo va por etapas en este sentido, incluso la violencia. Por tanto, identificar bien los casos, identificar bien la situación y ver bien cómo lo podemos hacer, si se puede incluso, puede haber situaciones en las cuales se pueda dialogar con el hombre. Evitar, eso sí, que el diálogo se genere directamente desde la mujer hacia el hombre, sino como nosotros como profesionales poder interceder en ese sentido. Actuar también con eficacia y agilidad. Si efectivamente la mujer a la cual estamos atendiendo nos indica que ya se generó un episodio de violencia física, ya hay una amenaza de muerte, no podemos dejar estar el caso. Sí, váyase para su casa, no se preocupe, si la amenaza no importa, no se va a concretar tampoco la noche a la mañana que la intente matar, por ejemplo. Hay que actuar con eficacia, ya. Usted en este tipo de situación no puede volver a su casa. ¿Tiene dónde estar? Sí, tengo dónde estar, pero es donde mi hermana. Ya. Deme el número de su hermana. Nosotros como profesionales asegurarnos en ese sentido que efectivamente ella vaya a la casa de su hermana. Llamar a la hermana e indicarle la situación. Mire, está su hermana acá en la consulta. Me indica que le pasó esto y esto. Yo no puedo permitir que ella se devuelva a su casa el día de hoy. ¿Usted la podría recibir en su domicilio? Sí, no hay problema, no, si entiendo la situación, ya. Y ahí vamos un poquito nosotros generando la intervención, porque la mujer de repente, para dejarnos nosotros tranquilos, no decir, sí, no, sí, me voy a ir a la casa de tal persona, y finalmente se devuelven a la casa donde esta persona lo amenazó, lo golpeó y está ejerciendo la violencia. Evitar la victimización institucional de las y los profesionales. El pobrecito, chiquitita, todo va a estar bien, por ejemplo. Son cosas las cuales generan victimización y también evitar que se genere el mismo discurso, la revictimización en este caso. Si yo ya tengo la declaración de esta persona, yo comunicarme con el lugar en el cual voy a generar la derivación para entregar a marco general y marco específico todo lo que está pasando a esta persona para evitar que ella indique de nuevo toda la situación que ya me comentó. Probablemente vaya a tener que reafirmarse la declaración, por ejemplo. Mire, me comunicaron que ocurrió esto y esto. Esto es correcto, hay algo más con lo cual me quiera complementar a mí, hay algo que de repente no le comentó al profesional que la atendió, pero se sienta un poquito más con libertad de contármelo a mí, por ejemplo. Todo esto para evitar la revictimización y evitar que se le trate como una niña, en este caso, a la posible mujer que está sufriendo este episodio de violencia. Ahora vamos a ver pautas de atención a mujeres con discapacidad a nivel general. Estas pautas tienen que ver con discapacidades, efectivamente, como estamos viendo acá, con discapacidad auditiva, pero vamos a ver posteriormente discapacidades físicas, discapacidades, distintos tipos de discapacidad a nivel general, ¿ya? Antes de empezar, tenemos que entender también de que existe la discapacidad auditiva, pero no es lo mismo contar con un 50% de audición que haber perdido el 100%, por ejemplo. Dentro de las discapacidades físicas existen personas las cuales no pueden mover sus miembros inferiores, como hay personas las cuales no pueden mover sus miembros superiores, por ejemplo. Y hay personas las cuales sufren discapacidades físicas, las cuales no puedan ser tan graves como otras que son mucho más graves. ¿A qué voy con esto? Nosotros podemos diferenciar tipos de discapacidad a nivel general, pero a nivel específico, todas las personas con discapacidades van a presentar distintos tipos de necesidades. Algunas necesidades en menor medida, pero otras en mayor medida. Por tanto, será importante también conocer efectivamente la persona con quien estamos hablando. Persona con discapacidad auditiva, persona con pérdida de visión, por ejemplo, van a tener necesidades distintas, pero dentro de sus propias discapacidades van a haber
cosas las cuales van a requerir por sobre otras personas que puedan tener una discapacidad similar, por ejemplo. Entonces, como pautas de atención, pero a nivel general, a mujeres con discapacidad auditiva en este caso, tenemos que estar llamando constantemente la atención. Le estoy conversando o de repente movernos un poco más, hablar un poco más con las manos para facilitar el entendimiento de esa persona hacia el mensaje que queremos transmitir. Hablar también de frente, no estar hablando hacia un lado o hacia el otro, sino que estar hablando de forma directa. Hablar también con naturalidad y es importante también intentar modular de forma correcta. También, si es necesario, no hablar tan rápido, por ejemplo, y hablar también con tranquilidad. Y también, cuando no entendemos a la persona sorda, no decir tampoco, oiga ya, pues hable bien, o no le entiendo, sino que ser sincero y ser directo. Disculpe, no entiendo lo que me dice, ¿me lo podría repetir? Eh, ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo a ti? Creo que hablas de esto, ¿verdad? Y podemos pedir también de que repitan, me lo puedes decir con otras palabras, decírmelo de otra forma. ¿Por qué? Muchas veces las personas las cuales presentan discapacidad auditiva, eh, puede ser desde el nacimiento o que vayan perdiendo también la capacidad de modular o de pronunciar palabras de forma correcta conforme pasa el tiempo, que van perdiendo la capacidad auditiva. Por tanto, va a ser necesario muchas veces que les pidamos que repitan cierto tipo de palabras, que repitan una frase, esclarecer una idea con respecto a un relato, por ejemplo. Por tanto, va a ser importante que seamos también directos. Siempre recordando de que las personas en situación de discapacidad, al igual que todos, son personas. Eh, la discapacidad en este caso le puede generar algún tipo de barrera con el tema de la comunicación, con el tema del entendimiento de las palabras, el entendimiento de la idea, pero finalmente tenemos que entender de que al igual que nosotros hablando, sin considerarnos personas en situación de discapacidad, tenemos problemas en entendernos, en entender las ideas, y siempre preguntamos, ¿me lo puede repetir? Disculpe, es que la verdad no lo entiendo. Y va a ser importante que también lo apliquemos con personas en situación de discapacidad. Mujeres también con discapacidad visual. Va a ser importante que en el lugar de atención tengamos todo ordenado. Y también evitar generar este movimiento de muebles que se puede dar en ciertos momentos, que en una visita se tengan los muebles de tal forma, que después se cambien, sino que intentar dejarlos de la forma más estática posible para generar que la persona a la cual está generando la visita ya esté acostumbrado un poquito a cómo tenemos todo repartido, que sepa que aquí hay un sillón, acá hay una silla, acá hay una mesa, acá siempre me tiene el profesional, por ejemplo, un vaso de agua, tener todo eso más o menos ordenado para evitar que la persona se sienta un poco incómoda, que de repente tengas que estar pidiendo ayuda para todo. Ser respetuoso y ofrecer ayuda si vemos que es necesario. Como lo conversamos en las clases anteriores, no llegar y pescar a la persona en situación de discapacidad creyéndonos nosotros como superhéroes y decir, no, si yo te ayudo, si obvio que necesitas ayuda, por ejemplo. Por lo tanto, hay que ser respetuoso. Consultar, disculpa, necesitas ayuda, ¿te puedo ayudar con algo? Y si la persona dice que no, idealmente no ayudarla. Ahora, si nos dice que sí, generar esta ayuda. O puede ser muchas veces, por ejemplo, que ya la misma persona, sin nosotros preguntárselo, nos pide ayuda. Y ahí efectivamente tenemos que generar este apoyo que nos están solicitando. Una de las personas las cuales estaba en la clase de la comuna de Tocopilla, sí, de Tocopilla, indicó también de que es importante y que muchas veces la misma persona en situación de discapacidad lo solicita, indicar cómo está dispuesto el espacio. Cuando ingresa a decir, mira, al frente tuyo tienes una silla para que te puedas sentar, al frente tuyo a tu mano derecha tienes un vaso de agua, a tu mano izquierda sostienes, por ejemplo, unos pañuelitos por si necesitas. Por tanto, dar también ese tipo de indicaciones para fomentar y aumentar la comodidad de la persona a la cual está entrando a la consulta. También identificar reglas básicas de la comunicación. Dar la mano, por ejemplo, tocar el hombro para que la persona se sienta acompañada, el saludo, el despido, por ejemplo. El uso correcto también del lenguaje para evitar que se malinterprete la información. Y también se puede estar consultando, ¿se entiendes? ¿Sabes a lo que me refiero? ¿La idea la tienes clara? Y dar indicaciones de forma correcta. Si le decimos a la persona en situación de discapacidad que nos encontraremos en tal esquina, que está la intersección con tal calle, la persona sé que se sabe movilizar, por ejemplo, con vehículo de aplicación, con taxi, colectivo, micro, va a saber llegar a ese lugar.
Pero si después nos fijamos que entregamos mal el lugar, la ubicación, va a ser un problema porque probablemente la persona solo sabe llegar en locomoción a los puntos. Y ahí va a tener que pedir otra locomoción, no sabe qué micro pasa por ahí, la tomó en su casa, que sabe que la micro la pueden dejar en tal lugar. Por tanto, son situaciones más o menos complejas que también se pueden ir generando. Mujeres con discapacidad psíquica en este caso. Hay que considerar sus comentarios y propuestas sin devaluarlas. De repente nos van a decir propuestas que de repente la misma persona la va a considerar un poco ridícula. O incluso va a tirar ideas que puedan ser más fatalistas, pero lo va a tirar como una broma. Identificar bien cuál es la intención un poco. Si la mujer no toma en cuenta la peligrosidad que es volver con su pareja y nos tira como comentario de broma eso, probablemente es porque no le ha quedado claro del todo en qué tipo de situación se encuentra, por ejemplo. Por tanto, no hay que devaluar ese tipo de comentarios, sino que simplemente indicar que no son situaciones para la broma, es una situación seria, peligra la vida de la persona. Por ello, se debe dejar bien en claro que es una situación de extremo peligro, por ejemplo. Utilizar frases cortas, claras y sencillas para la comprensión, comunicando el mensaje de la forma más simple y clara posible. No complicarnos con tecnicismo, no ocupar lenguaje abstracto. En este sentido, ser lo más simple y conciso posible para poder aterrizar también a la mujer en situación de discapacidad que nos está presentando esta situación de violencia. Es aconsejable también que se coloque cerca de nosotros para que su concentración sea más consistente. O sea, evitar generar barreras, por ejemplo, que no estemos atendiendo a través de un mostrador, el cual va a tener una suerte de placas muchas veces transparente, porque todos los distractores o todo lo que impida la fluidez de la comunicación es probablemente que genere distracción, dispersión, la concentración se vaya. Por tanto, es importante una cierta cantidad de cercanía física. Tampoco no adelantarnos a las emisiones de la persona, acomodarnos a su ritmo, no estar completando las palabras, dejar que la persona se pueda expresar, en este caso con libertad, y respetando los silencios. Cuando generamos intervenciones por violencia intrafamiliar, se puede dar la situación en la cual nosotros indicamos que su vida corre peligro, es importante que se deje contactar con esta persona no le hace bien, y después digamos, ¿se entiende lo que estoy diciendo? Y probablemente la mujer se quede callada. Hay una gran posibilidad de que ella no entienda efectivamente la gravedad de toda la situación. Pero tenemos que respetar el silencio, porque en el fondo suele ocurrir un proceso en el cual la mujer se tiene que dar cuenta de todas las situaciones negativas, todas las condiciones en las cuales ella estaba viviendo con esta otra persona, por ejemplo, las situaciones de violencia que ella no se merece. Por tanto, la intervención es para eso. Nosotros no vamos a conseguir todos los resultados que deseamos probablemente en un día, sino que es un proceso el cual también lleva su tiempo. Y tenemos que ir respetando también ese tiempo, siempre siendo claros y siendo específicos con respecto al tema de la violencia, cosas que son positivas, cosas que no son positivas. Pero también tenemos que respetar el silencio porque en el fondo nosotros no podemos obligar a nadie que se dé cuenta de su situación, ¿verdad? No podemos traer a alguien que haga hipnosis, por ejemplo, ni mucho menos. Tenemos que ayudar a que esos sentimientos un poco de frustración, de pena, también vayan aflorando y asimismo que la persona se dé cuenta de que tener esos sentimientos por una persona a la cual dice que las quiere, que las ama, no correspondería en este caso. Se supone que están con alguien que le expresa algo positivo, no debiese de generar ese tipo de sentimientos como el miedo, un poco el tema de los golpes, la subyugación también a las opiniones. Por tanto, tenemos que generar el tiempo sin terminar en este caso la intervención. O sea, la intervención lleva días, lleva sesiones. Por tanto, tenemos que también respetar todo este tiempo. Adaptar el lenguaje al nivel de la persona. Si este no tiene lenguaje oral, puede acompañar sus explicaciones con material gráfico, signos y señas para facilitar la comprensión. Por ejemplo, uno de los ejemplos que daba en las sesiones presenciales son juegos. Para que la persona, por ejemplo, se dé cuenta que está pasando por una situación de violencia, se puede resolver, por ejemplo, una sopa de letras. En esta sopa de letras hay ocultas 7 palabras. En esta sopa de letras sí, hay ocultas cerca de 7 palabras, por tanto necesito que usted las marque mientras las vaya encontrando. De repente, de forma verbal va a ser más complicado, pero de forma escrita va a ser más fácil. Por tanto,
las palabras que ella encuentra son gritos, dinero, golpes, amenazas, etcétera, etcétera, etcétera. Ya. ¿Qué le dicen a usted esas palabras? ¿Algo que me pueda expresar? Sí, los veo así como cosas negativas, cosas por las cuales nunca nadie tendría que pasar. Ya. ¿Usted se ha sentido, por ejemplo, alguna vez víctima de este tipo de situaciones con su pareja, sus hijos, sus padres? Y ahí quizás podamos afrontar la situación de otra forma, por ejemplo. Y ahí van a ir brotando también distintas situaciones, ir generando también conciencia de cosas las cuales le han pasado a su alrededor, por ejemplo. Reducir, hacer posible la estimulación sensorial y las interrupciones. Evitar que gente entre, salga, llamados de celular, incluso algún tipo de insecto, una mosca, por ejemplo, que puede estar volando ahí, puede estar generando distracciones. Y esas interrupciones son bien importantes porque si estamos trabajando en una intervención para que la persona se dé cuenta que la situación por la cual está cursando actualmente es de índole negativa, todas estas distracciones no van a permitir que esta persona se dé cuenta de ello. También dar una mayor importancia a la interacción social utilizando aspectos que acompañen el lenguaje, como gestos, sonrisas, proximidad, mirada o tono, para crear un marco de seguridad y tranquilidad. Cuando nos indican respuestas también correctas, podemos generar una sonrisa, por ejemplo, dar estímulos positivos para las respuestas positivas o las respuestas que a nosotros nos interesa llegar. Pero también tener ojo de que no nos dejemos llevar por esto y se pueda generar algún tipo de manipulación. O sea, que ella sepa que diciendo respuestas que ella no considera incluso correctas, a nosotros nos va a dejar más tranquilo y la vamos a tener más tranquila a ella, por ejemplo, sino que ir siempre fortaleciendo las respuestas positivas y ir un poquito, no penalizando, sino que tomándole el peso a las cosas que puedan ser negativas. Con negativas me refiero no que si les consultamos 2 más 2, 4 y que ella diga 3, por ejemplo, sino que nos indicamos de que si ella me dice, no, si igual me dan ganas de hablarle a mi expareja, jajaja, y la risa, por ejemplo, porque muchas veces estas situaciones se la toman un poco más a la ligera, un poco más cómicas, por tanto, indicar de que son situaciones graves y son situaciones complejas. También las trataremos de acuerdo a su edad cronológica. Mi niñita, mi chiquitita, ya, si todo va a estar bien, no se preocupe, ya, sí. ¿Quién es la chiquitita, por ejemplo? Eh, Tratar a las personas por su edad en este caso. Y también utilizar nuestro lenguaje según corresponda a la edad de la persona con la cual estamos hablando. Sé de que se puede querer generar algún tipo de confianza extra, que la persona de repente tenga la confianza en nosotros, pero la idea es que nosotros no seamos tampoco entes de cuidado hacia esa persona. Si esa persona el día de mañana decide reencontrarse con esta expareja que, por ejemplo, vivió violencia física, nosotros no podemos estar encima de esta persona las 24 horas para ver lo que hace, lo que no hace. Por tanto, tenemos que ocupar nuestro lenguaje para que la persona se sienta empoderada y realmente ella a las 24 horas del día se sienta capaz de poder superar los problemas. Obviamente va a tener ayuda de nosotros, va a tener ayuda de las redes, por ejemplo, de algún familiar, pero efectivamente tenemos que evitar que la persona se sienta como simplemente un objeto de ayuda, sino que se sienta como parte del proceso de cambio en su vida. En este caso, las mujeres con discapacidad física o movilidad reducida, es importante que el lugar físico donde se realiza la denuncia sea accesible. Llamar a la comisaría también, ver si es que efectivamente tienen un ingreso, por ejemplo, para personas en silla de ruedas, personas con muletas. En el caso en que no encontremos ninguna o la que esté más cerca no tiene ese ingreso accesible, podemos generar también la denuncia, como lo he mencionado veces anteriores, por internet y por el celular. Y no imponer la ayuda salvo que la persona te solicite la asistencia. Como lo conversamos anteriormente, en consultar no hay engaño en este sentido. Necesita ayuda, la puedo ayudar con algo, pero no imponer la ayuda salvo que la persona lo solicite. También tenemos la valoración del riesgo, que lo conversamos anteriormente. Esta escala de violencia, y es muy distinto los parámetros de nivel de riesgo que pueda generar una amenaza, por ejemplo, a lo que pueda ser como la indiferencia. Por tanto, tenemos que ir midiendo también la urgencia de, por ejemplo, de que ella salga del domicilio donde está él. Quizás si es que estamos en la primera etapa, incluso nosotros podamos conversar con la persona a la cual está ejerciendo la violencia, para pedirle que se vaya a otro lado, etcétera, 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 y así la persona puede estar más segura en su propio domicilio.
tomar las medidas correspondientes si es necesario, cambio de chapa, eh, cambio de llave también, o incluso colocar seguro extra, conversar con alguna vecina con la cual tenga cercanía a la persona que está sufriendo violencia, para que en el caso en que escuche algo al lado, escuche algún grito, vea a esta persona ahí cerca de la casa, también pueda informar de ello a carabinero, por ejemplo, en el caso que haya una orden de restricción, orden de alejamiento, disculpe. Y por lo mismo tenemos que valorar bien en qué etapa estamos de todo este cuadro de violencia. Nunca en este sentido minimizar lo ocurrido ni tratar de distraer. Nunca decirle no, si no fue nada, podría haber sido peor, por ejemplo. Nunca dar consejos. Nosotros tenemos que generar que la mujer en este caso se convenza de que estar en esa relación es malo, comunicarse con esa persona es malo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero no le podemos aconsejar, sí, yo creo que deberías irte a tu casa, ya, cuídate, chao. Sino que nosotros asegurarnos que esos mismos cambios se vayan realizando a lo largo del tiempo, más que dar consejos. Predecir también acontecimientos. No, es que tú vas a estar súper bien, que no te preocupes. Nosotros en este caso tenemos que generar la situación en la cual toda esta situación se torne de forma positiva. Y dar información por escrito salvo que tenga garantía de guardarla en un lugar seguro. No entregar información escrita en este caso, a no ser de que sepamos de que va a poder estar bien guardada, porque probablemente si el hombre la encuentra, ay, ¿quién es esta persona? ¿Con quién te estuviste tratando? ¿A dónde fuiste? ¿Te comunicaste con un psicólogo? ¿Te pillé? ¿Me quería hacer una denuncia? ¿Me quería aquí? ¿Me quería allá? Y puede detonar en una situación mucho, mucho más grave. Hacer los mandatos también, de los mismos que dijimos de dar consejos, es que tienes que hacer esto, tienes que hacer aquí, sino que nosotros nos tenemos que asegurar que las cosas sucedan. Y decir, ya verás cómo lo superas, podría haber sido peor. Todo saldrá bien, con el tiempo todo pasa. O la peor, una de las peores en mi opinión, el no llores, no permitir que también la persona se pueda un poquito descargar, llorar, que sirve también harto para también poder superar situaciones incluso que pudieran haber sido muy, muy peligrosas. Las políticas públicas en violencia hacia la mujer, lo que principalmente vamos a tocar aquí es que en 1992 se crea la Comisión Interministerial de Violencia Intrafamiliar. Es bien conocido para varias las personas que han participado de forma presencial y de forma online a los cursos, es que Carabineros, por ejemplo, hasta antes del 2000 no generaba intervenciones dentro del domicilio por violencia intrafamiliar. Si es que el hombre le estaba pegando a la mujer, muchas veces Carabineros decía, no, pero ¿cómo voy a ir yo si son problemas de pareja, si tienen que arreglar entre ellos dos? Por tanto, ya la creación de la Comisión Interministerial de la Violencia Intrafamiliar marca el primer precedente, pero no marca como como esta visión que se tiene actualmente sobre la violencia intrafamiliar. Lo que sí lo genera un poco es la primera ley de violencia intrafamiliar de 1932, que ya todo esto empieza a abrir un poquito más las puertas a evitar la violencia intrafamiliar, porque podemos generar la prevención de violencia, pero además de eso, Chile tiene varios problemas con lo que pueden ser integración de la mujer a nivel general, por ejemplo, que es, por ejemplo, el acceso a salarios igualitarios entre hombres, el acceso también a puestos ejecutivos dentro de la empresa o compañías, las cuales siempre se prefieren hombres, por ejemplo, por lo cual hay porcentajes de forma específica que indican toda esta información de la cual yo le estoy hablando. Pero ya en el 2005 se promulga la ley de violencia intrafamiliar, la 20.066, y ahí se empieza a clarificar un poquito más toda esta situación. Y también se implementan las agendas de género, en este caso el 2006-2010, que habla sobre la violencia intrafamiliar, pero también habla sobre todas las cosas que les dije anteriormente. También la ley 20.480, que establece el delito de femicidios, o sea, anteriormente no estaban tipificados en este caso como femicidios, sino que en este caso asesinato a la pareja, homicidio, por ejemplo, y no se veía tanto esta figura de lo que podría ser el femicidio, que ya al día de hoy la mayoría, si no todas las personas que estamos aquí y que están escuchando este video ya lo tienen claro, que es la violencia, en este caso sea una pareja o expareja, por ejemplo, o otro tipo de situaciones en las cuales se ve involucrada como víctima una mujer. 2011, entonces se genera la implementación de la agenda de género. Vamos progresando con la agenda de género, en este caso el 2011 y el 2014,
para finalmente continuar con la Agenda de Mujer 2018-2022 y ya posteriormente la agenda que tenemos el día de hoy, que es la del 2024. Entonces, hitos claves con respecto a la agenda: la prevención y propuesta de intervención. Todas las políticas públicas en este caso tienen que tener igualdad de género y la no discriminación. Esto para incluir a mujeres y para incluir a personas en situación de discapacidad. Que lo vamos a ver también posteriormente, pero tenemos que tener claro de que si estamos generando, por ejemplo, un subsidio habitacional, se va a intentar priorizar siempre a mujeres, por ejemplo, o se va a intentar priorizar a personas en situación de discapacidad. Y la incorporación de las mujeres con discapacidad a la actividad laboral, por ejemplo, al mercado de trabajo, exige la voluntad decidida y la acción energética de los poderes públicos. Actualmente tenemos la ley 21.015, que no diferencia tampoco entre contratación de hombres o contratación de mujeres, pero diferencia sí la contratación de personas en situación de discapacidad, o si no, si la empresa no cumple en este caso, se le tendrá que aplicar algún tipo de multa. Como medida concreta también se propone que todos los incentivos, ayuda y bonificación establecidos con carácter general en nuestra legislación para favorecer el empleo de las personas con discapacidad se mejoren sistemáticamente. Actualmente estamos hablando del 1% con la ley 21.015. Cada 100 trabajadores, la idea es que haya al menos un trabajador el cual presente alguna condición de discapacidad acreditada. Pero ya estamos hablando también del 2%, el 3%, que probablemente conforme vayan pasando los años también se vaya aumentando el porcentaje. Y deben buscarse también fórmulas para ofrecer coberturas sociales, aseguramiento por seguridad social, de contingencia como la jubilación, la incapacidad, por ejemplo, que va todo esto en pro a personas en situación de discapacidad. La elaboración de un plan de alfabetización digital y acceso a las nuevas tecnologías de mujeres con discapacidad. Con alfabetización digital nos referimos al uso de correo, por ejemplo, a aprender a usar Office, a aprender a usar Word, aprender a usar un computador, aprender a subir información a la nube, las cuales entrega también mayor independencia y mayor posibilidades de ser un aporte el día de mañana a algún tipo de trabajo administrativo, por ejemplo. La interseccionalidad es lo que me refería anteriormente con mujeres en situación de discapacidad. Tenemos que tener en cuenta de que el enfoque feminista actual observa que las mujeres en este caso son víctimas muchas veces de un sistema patriarcal. Por tanto, tenemos el caso de personas que son mujeres y personas las cuales también son mujeres y tienen una situación de discapacidad. Por tanto, tenemos una doble discriminación en este caso. Tenemos la discriminación por ser mujeres y tenemos discriminación por personas en situación de discapacidad. Y si nos damos cuenta, existen colectivos los cuales buscan derechos y mayores garantías a niveles generales, como por ejemplo colectivos de personas en situación de discapacidad o colectivos feministas. Pero dentro de esos colectivos también están las personas en situación de discapacidad, en el caso de los colectivos feministas, y dentro de la comunidad de discapacidad también existen las mujeres en situación de discapacidad. Todo ello genera como este problema y estas múltiples discriminaciones que se pueden generar hacia estas personas. A nivel práctico es una herramienta de análisis que permite ver cómo dentro de un mismo colectivo se cruzan y superponen diferentes causas de opresión y exclusión dependiendo del contexto de las personas, como lo conversamos anteriormente. Existe múltiple discriminación porque en el fondo las mujeres tienen menos posibilidades de acceder a trabajos, las personas en situación de discapacidad tienen menos posibilidades de acceder a ciertos tipos de trabajo por la adaptabilidad que se puede generar en el mismo sistema. O sea, ya tenemos dos condiciones de imposibilidad o de menos oportunidades para acceder a un trabajo, por ejemplo. Esto sucede por la falta de aplicación a nivel estratégico y programático de la interseccionalidad entre discapacidad, género y violencia de una perspectiva de derechos humanos. De esta forma, las mujeres experimentan que su situación de discapacidad prima por sobre la violencia experimentada. Sucede harto eso y lo hemos conversado en otras clases. El indicar y hacer dar cuenta a las personas de que antes de ser una persona con discapacidad son personas. Por tanto, el poder de decidir, el poder de generar un cambio en nuestra vida, muchas veces van a requerir ayuda, pero lo pueden lograr. O sea, no dejar que la discapacidad en este caso los eche para abajo. No dejar que la discapacidad les diga, no, es que yo tengo este diagnóstico, así que por eso tengo tantos problemas, por eso tengo aquí, por eso tengo allá, y yo no puedo hacer nada sola, que yo aquí, yo allá. Sino que intentar generar el acompañamiento y el convencimiento del poder. Tú tienes el poder para generar este tipo de cambios de vida, tú tienes el poder para salir de esta situación
que es complicada. Tú tienes el poder para también, por ejemplo, aprender a ocupar computador y dejar currículums de forma online si es que estás interesada en encontrar trabajo. No, es que lo intento, ya. Vayamos buscando entonces otros mecanismos, otras estrategias para postular. Cambiemos tu currículum, podrías hacer algún curso que te interesa hacer, sabes ocupar computador, sabes ocupar Office, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, y para ir terminando, parte de los puntos fuertes que vimos en esta clase, el autocuidado es importante para nuestro bienestar en todos los ámbitos de vida. El autocuidado nos ayuda un poco a no echarnos para abajo, ¿verdad? A no tirarnos para abajo, a sentir que somos capaces de hacer cosas. Y para ello también necesitamos algún tipo de hobby o algún tipo de distracción. No puede ser todo en nuestra vida tampoco cuidar a los niños, servirle la comida al esposo, limpiar la casa, por ejemplo, sino que podemos tener también nuestros propios hobbies. Ver alguna serie, leer algún libro, salir a pasear, tener amistades, ir a fiestas, por ejemplo. Todo esto nos va ayudando también y mientras mayor autocuidado tengamos, mayor también va a ser nuestra autoestima. Yo soy importante para las personas que me rodean, por tanto me están invitando a esto, quiero hacer esto otro. Y así mismo vamos saliendo un poco de las situaciones un poco más complicadas y vamos ganando poder de decisión. No olvidar que los límites y una comunicación efectiva son elementos vitales a la hora de resolver un conflicto. Poner los límites y también generar una comunicación clara, concisa y que pueda ser entendible tanto para el emisor como el receptor es bien importante en este sentido. Y finalmente, brindar una buena atención es fundamental para la contención de la víctima y que ésta pueda denunciar. Recordemos que no siempre nuestra institución o nosotros mismos como profesionales anteriormente o actualmente contamos con las herramientas para resolver todos los problemas de la persona que entre por nuestra puerta, por ejemplo. No tenemos una varita mágica tampoco, pero siempre recordemos que si mi institución no puede resolver esto, va a ser importante activar alguna red, activar algún mecanismo o incluso una derivación directamente para que esta persona pueda ser efectivamente ayudada. O yo la puedo ayudar con cierta parte, yo al ser trabajador social, por ejemplo, puedo ver un trabajo más con redes, más con familiares, ir asegurándome un poquito, por ejemplo, de que la persona ya no esté viviendo en la casa, pero también necesito que se genere contención emocional y un poco de trabajo, de mayor trabajo para que la persona quede clara que efectivamente esta situación de violencia que ha estado viviendo es grave. Y ahí se van generando distintos tipos de situaciones y distintos tipos de intervenciones, todas guiadas hacia el mismo objetivo, el bienestar general de la mujer. Así que con ello estaríamos terminando esta clase del día de hoy. Muchas gracias por su atención. Y bueno, esta ya sería el fin de la tercera unidad. Y vamos a estar ahí conversando y enviando los correos, si es que aún no lo ha recibido, según la fecha en la cual estemos haciendo esto, para que se esté generando todo lo que se debe para ya al final de la clase y las evaluaciones que correspondan. Así que muchas gracias.